Queridos hermanos, quiero que pensemos por un momento en la familia. Ciertamente los vínculos familiares suelen ser como un refugio en medio de las tormentas más difíciles de la vida. Un refugio que en ocasiones manifiesta que no es un refugio perfecto, sino que esos vínculos familiares manifiestan imperfecciones. Estos vínculos familiares, siendo un refugio, son un refugio imperfecto, que a veces presenta grietas, que a veces suelen parecer un lugar oscuro, frío, tenebroso, pero que cuenta con los pilares que lo hacen ser un lugar seguro: el amor, la paciencia y la esperanza. El amor que protege, la paciencia que nos estimula a esperar un futuro mejor, el perdón que restaura. De manera similar, hermanos, la Biblia presenta a la iglesia como la familia de Dios. La comunión cristiana en la iglesia también es como la familia. Como las familias que son imperfectas, las iglesias también son imperfectas. Sin embargo, no dejan de ser o no deben dejar de cumplir su propósito de ser un espacio seguro donde la gracia de Dios fortalece, edifica y protege a aquellos que se cobijan en la iglesia. ¿Qué hace que en una iglesia, aún a pesar de sus relaciones imperfectas, de sus personas, las personas que la componen sean personas imperfectas, que a pesar de las diferencias que hay entre un hermano y otro, qué es lo que hace que una iglesia sea un lugar seguro? Un lugar donde nos sentimos amados y fortalecidos. ¿Qué es lo que hace que una iglesia en verdad parezca una verdadera familia? Quiero invitarles, hermanos, en esta mañana que juntos reflexionemos y meditemos sobre las características esenciales para tener una comunión fraterna. Hoy, hermanos, cumplimos 10 años como Iglesia del Señor en esta ciudad. Y sin embargo, nos queda mucho camino por recorrer. Estamos necesitados de seguir edificando en la obra que Dios nos ha dado. Necesitamos esforzarnos y seguir trabajando en levantar aquellos pilares que fortalecen a la iglesia, aquellos pilares que sostienen una verdadera comunión cristiana en nuestra congregación. Antes de meditar en estos pilares, escuche con atención lo que dice la palabra de Dios en Romanos 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje de Romanos nos invita a imaginar a la iglesia como una familia espiritual, como un lugar donde encontramos el apoyo, la dirección y el amor. Sin embargo, como toda familia imperfecta, es necesario para la iglesia seguir construyendo juntos esa comunión que refleje la gracia que el Señor ha depositado sobre ella en medio de las debilidades y las diferencias que tenemos unos con otros. El primer pilar
que debemos esforzarnos en levantar, en preservar, hermanos, para fortalecer la comunión en la iglesia es la consideración entre los miembros. Dice el versículo 1 y 2, las palabras de Pablo, dirigiéndose de nuevo a aquellos hermanos fuertes, dándoles una instrucción. Y aunque Pablo ya ha dejado claro que no es responsabilidad de los hermanos más maduros, no es única y exclusivamente la responsabilidad de ellos preservar la unidad en la iglesia, sino que también los hermanos débiles, como ya aprendimos, estos hermanos débiles también deben de limitar sus juicios y sus quejas hacia los hermanos más fuertes. Sí, hermanos, que Pablo ahora vuelve a dirigirse a los hermanos fuertes y les dice que deben de soportar las debilidades de los débiles. Pablo, de hecho, se incluye entre los hermanos fuertes que tienen este deber. Y dice, nosotros, él se incluye entre los hermanos maduros y dice, nosotros los fuertes. Con ello, el apóstol Pablo nos enseña algo muy importante, hermanos. Y esto es de que nadie en la iglesia tiene una posición tan alta o es tan especial en la iglesia como para no tener consideración con sus hermanos. Todos debemos de ser considerados con nuestros hermanos. Este, hermanos, es el pilar de la consideración. Ahora, ser considerados unos con otros no se trata solamente de ser tolerantes, sino de apoyarnos, de ayudarnos a crecer, hermanos, mutuamente. La fortaleza de este pilar se encuentra en buscar activamente el bienestar de nuestros hermanos más pequeños. Así es que nadie piense que es considerado con los más pequeños porque simplemente pues los tolero. Pues los tolero, o como decimos nosotros acá en el norte, pues los aguantamos, ¿verdad? De una manera pasiva, no hago nada, pues ahí están, pues los aguantamos. No, hermanos, ser considerados con los hermanos débiles se trata de demostrar activamente el amor hacia ellos. Y ahora, esto cada cual lo hace como mejor lo sabe hacer. Algunos lo hacen con actos de servicio y así demuestran su amor hacia los débiles. Otros lo hacen con dulces palabras. Otros lo hacen dando tiempo de calidad. Otros lo hacen dando afectos, son así de abrazarte y de decirte, hermano, estoy contigo. Cada uno como mejor lo sabe hacer, demuestre su amor hacia los débiles, procurando con eso su edificación, procurando que con ese acto su hermano sea edificado y la unidad en la iglesia sea preservada. Hermanos, en estos asuntos tenemos que reconocer que existen limitaciones. El que hagamos sacrificios personales por nuestros hermanos, seamos considerados con ellos y tengamos actos de consideración hacia nuestros hermanos más pequeños, eso no necesariamente significa que esos actos serán bien aceptados. Recordemos que los débiles son personas inmaduras, son cristianos inmaduros y como los niños, estos hermanos suelen ser malagradecidos y ver los actos de sacrificio de sus hermanos no como actos de amor, sino el inmaduro lo ve como, pues es su deber. Es su deber cuidarme, es su deber darme, es su deber. Y no ve en los actos de su hermano el amor con el que lo hace, ni el sacrificio con que lo hace. Así, hermanos, aquellos que son inmaduros suelen ser mal agradecidos. Por ejemplo, si sabes que un hermano está luchando con un pecado o con una debilidad espiritual,
Hemos dicho que no se trata solamente de tolerarlo y de hacernos de la vista gorda y de dejarlo ahí, ¿verdad? Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo para considerarlo. Nuestra consideración debe ser activa y debe de traducirse en acercarnos a este hermano débil y hablarle a él con amor, con respeto y hacerle ver su pecado. Eso es ser considerado con el hermano. Ser considerado con el débil es apagar ese instinto primario que existe cuando vemos el pecado en el otro, y el instinto primario casi siempre es juzgarlo, empezar a hablar de él, señalarlo, incluso rechazarlo. Pero no debe de ser así. Debemos de considerarlo, apagar ese instinto primario, orar por él, acercarnos a él, hablarle a él con las palabras que edifiquen y que lo alienten y que lo guíen a buscar el perdón de Dios. Esa es una consideración activa. Lo más fácil sería dejar al hermano, ¿verdad? Al hermanito, al pequeño, a que madure solo, como en las familias, ¿verdad? El hermano mayor, él puede traer sus asuntos y está el hermano menor ahí. Pero un buen hermano mayor se interesa por su hermano menor y colabora con él. Colabora con su madurez. Hermano, esto es así. Mira, yo sé que piensas así, que te sientes así, pero yo ya pasé por ahí. Hermano, mira, esto es así. Eso es ser un buen hermano mayor. No es solamente dejarlo ahí a que madure solo. Como familia, hermanos, debemos de acercarnos a ellos y no ser indiferente a sus luchas y dejarlo, como decimos, a la buena de Dios. No, hermanos, Pablo nos pide ser considerados, entendiendo de nuevo, hermanos, les repito, que no siempre serán valorados esos esfuerzos. No siempre van a ser bien recibidos o van a ser valorados de inmediato por los hermanos menores. Ni siquiera todos van a responder de la misma manera. Algunos te lo agradecerán y otros se ofenderán. Algunos esa ayuda los hará crecer y otros demostrarán, como dice la Escritura, que no eran de nosotros. Se ofenderán. Dios nos manda a levantar este pilar de la consideración y del sacrificio hacia el hermano menor en la iglesia. Y cuando nuestros esfuerzos no sean aceptados o no sean entendidos, no debemos de desanimarnos. Cada uno, dice la Escritura, de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. No debemos de cansarnos de comportarnos como cristianos maduros. Son los niños los que siempre están reclamando sus derechos. Ah, pastor, pues yo ya me cansé. No se comporte como un niño. Los inmaduros siempre van a estar reclamando sus derechos. Los infantes inmaduros son los que tienen una visión de túnel y solo pueden ver sus deseos. Hermanos, usted agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. No se canse de hacer el bien. Ah, es que hermano, yo intenté alguna vez ayudar a un hermano y se ofendió tanto conmigo y yo hasta perdí su amistad. Usted no se canse de esto. Usted agrade a su hermano en lo que es bueno para edificación. Es de niños ser desconsiderados. Nosotros no debemos de ser desconsiderados. Es de niños no valorar las necesidades y los sentimientos de los demás. Es de niños reclamar toda la atención. Hermanos, así hay hermanos en la iglesia. Y si usted dice, ay, hay algo de esto en mí, hermanos, juntos maduremos. Somos una familia. Ya nosotros también los maduros ya pasamos por ahí. Un tiempo nos comportábamos y pensábamos como usted, quizá. No se desanime.
Un día usted también va a madurar. Somos una familia. A veces también así nos comportábamos, no valorábamos las necesidades y los sentimientos de los demás y reclamábamos toda la atención. Nos ofendíamos porque el pastor no nos saludó. Nos ofendíamos porque la hermana se fue y ni me dijo adiós este domingo. Así éramos de inmaduros algunos. Pero por la gracia de Dios ya hemos madurado. Ya hemos madurado, ya no somos niños. Es de niños no esforzarse en entender las circunstancias y las emociones de las personas. Eso es ser desconsiderado. Así son los niños, no les importa cómo se sientan los demás. Ellos piden, demandan y no les importa las circunstancias ni cómo se sienten los demás. Es de niños ser desconsiderado con los límites de las demás personas. Todos tenemos límites, todos tenemos capacidades. Y el hermano pequeño es desconsiderado. No le importa. Es que es su deber. Es que es su deber cristiano. Darme, ayudarme, cuidarme, Siempre yo, siempre yo, siempre yo. Y no entiende que las demás personas también atraviesan circunstancias, tienen otros deberes, sienten, tienen límites, pero el infante, hermanos, es ingrato, el infante juzga, el infante critica, el infante pleitea. Todas estas cosas son cosas de niños. Y en la iglesia hay niños. Pablo entiende. Nosotros los fuertes debemos de ser considerados con ellos porque son niños, son infantes. Ellos son desconsiderados porque están creciendo. Nosotros los fuertes debemos de soportar, ser considerados y buscar el bienestar de los demás. Si juntos, hermanos, levantamos este pilar en la iglesia, siempre sentiremos que este es un lugar seguro para nosotros. Que este es un lugar donde podemos ser edificados y encontrar consuelo de Dios. El segundo pilar que juntos debemos, hermanos, edificar para la comunión fraterna es el estudio de la palabra de Dios. Dice el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Para ser una familia espiritual de miembros maduros, con relaciones saludables y con relaciones edificantes, este pilar es importantísimo. Cuando las iglesias, usted empieza a ver en una iglesia que las relaciones de sus miembros son enfermizas, como dicen ahora, son tóxicas. Hay muchos problemas entre hermanos y las hermanas y aquel no puede ver. Hermano, este pilar es importantísimo. Estudiar, acercarse a la palabra de Dios. Porque cuando la iglesia se llena de ese tipo de relaciones enfermizas, están demostrando la falta de madurez que hay en esa iglesia. Y no hay crecimiento espiritual sin el estudio y la aplicación de las Escrituras. La Biblia, hermanos, no nos fue dada solamente para informarnos. La Biblia nos fue dada para transformarnos, para cambiarnos, para hacernos hombres y mujeres maduros. Sin la enseñanza de la palabra no hay transformación. Todo lo necesario, dice la Escritura, para la vida y para la piedad se encuentra en este sagrado libro. Aquí está todo lo que tú necesitas para crecer y para madurar. Y Pablo dice que por las Escrituras recibimos cosas valiosísimas, como la paciencia, la consolación y la esperanza. Cosas esenciales para cualquier familia.
más aún en la familia de Dios. Los bautistas solemos ser señalados como tener un enfoque siempre primordial en este asunto del estudio de las Escrituras. Hermanos, es que no vemos algo más importante que eso. ¿Acaso existe algo más importante que eso en la iglesia? Este texto sagrado, esta palabra que está aquí, es nuestra fuente de consolación, de paciencia y de esperanza. Esta es la fuente de donde nosotros bebemos estas cosas. Nosotros no obtenemos consolación y paciencia ni esperanza por cantar un bonito canto que se repite minuto tras minuto, lo mismo, y lo cantamos por unos 10 minutos hasta que se mueven nuestras emociones lo suficiente, logramos llorar por unos otros 2 o 3 minutos con una emoción muy confortable, pero 5 minutos después nos encontramos en la misma situación. Nuestra fuente de consuelo no son los cantos sentimentales, hermanos, sino el estudio de la palabra de Dios. Su palabra es la fuente de consuelo. Eso no lo está inventando aquí el pastor Misael. Esto lo dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Es la palabra, la fuente de paciencia, consolación y esperanza. Así es que para nosotros el estudio de la palabra no debe de ser visto como una disciplina más. La palabra de Dios es nuestra fuente donde bebemos, hermanos. Una fuente de ánimo, una fuente donde nosotros recobramos fuerzas en el Señor. Por la Biblia nosotros recibimos consolación cuando ahondamos en ella y empezamos desde sus primeras páginas y miramos a Dios y cómo Él procede con aquel pueblo que Él escogió. Vemos que la relación que Dios tiene con su pueblo es una relación de fidelidad y que a lo largo de toda la historia de Israel, nosotros vemos cómo Dios nunca abandona a su pueblo. Y aunque su pueblo enfrentó muchas veces grandes dificultades y enemigos, Dios nunca los abandonó. Vemos a Dios escuchando el clamor de su pueblo en Egipto, siendo oprimido. Y Dios, atento a su clamor, decide libertarlos. ¿Eso me trae consuelo? Eso es el consuelo. Eso es verdadero consuelo, conocer cómo Dios es. Dios es un Dios de fidelidad, un Dios protector, un Dios que ama. En el desierto nosotros vemos a un pueblo rebelándose al Dios de su salvación. Y sin embargo vemos a Dios siendo lento para la ira y grande en misericordia. Un pueblo necio, un Dios fiel. Un pueblo pecador, un Dios de gracia. Usted ve eso y entonces encuentra la verdadera consolación. Vemos a ese Dios grande en misericordia, proveyéndoles cada día a su pueblo todo lo necesario, siendo fiel a cada una de sus promesas. Y eso nos trae consuelo porque conocemos que tenemos un Dios misericordioso. Y de la misma manera entonces aprendemos a que debemos de ser misericordiosos los unos con los otros. Vemos a Dios por las Escrituras. Nosotros conocemos al gran cumplidor de las promesas, que aunque el pueblo era rebelde, Dios cumplió su promesa y le entregó a su pueblo la tierra que Él le prometió a ellos. Vemos cómo Dios cumple la promesa de multiplicarlos y hacer de ellos, como lo había dicho, una nación grande. Vemos a Dios habitando en medio de ellos, en el tabernáculo y después en el templo.
Eso es de gran consolación. Si tú sabes acercarte correctamente a la palabra de Dios, recibes de ella la consolación. Qué bueno es saber que a pesar de que somos una familia imperfecta, Dios cumple sus promesas en su iglesia. Qué bueno es saber de que, aunque somos diferentes, unos más maduros, unos más pequeños, y aunque suele haber esas diferencias, hermanos, qué bueno es saber que Dios cumple sus promesas en nosotros. Eso es consolación. Por la Biblia vemos que somos pecadores. Ahí conocemos su ley. Y nos damos cuenta que no podemos naturalmente cumplir sus estándares justos. Y entonces por la Biblia, por la palabra de Dios, nos damos cuenta de la santidad de Dios y de la justicia que Dios demanda, que tiene que ser perfecta. Y entonces llegamos a preguntarnos, ¿cómo es que yo, siendo pecador, puedo acercarme a un Dios santo y justo sin ser aniquilado? Por la Biblia, decía el canto que entonábamos ahorita, ¿verdad? Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Por la Biblia, por la palabra de Dios. Por la Biblia vemos la necesidad de un mediador. Vemos que sangre tiene que ser derramada para expiar los pecados de su pueblo. Por la Biblia, hermanos, aprendemos entonces paciencia también. Miramos a un Dios que ha estado obrando ese plan redentor desde el Génesis hasta llegar al cumplimiento de la venida del Mesías. Vemos todo un plan, Dios trabajando, obrando a través de todos los tiempos, pacientemente, décadas, siglos, y Dios a través de todos los tiempos cumpliendo un plan perfecto. Y vemos que cada promesa suya ha tenido su cumplimiento en el tiempo perfecto, no antes ni después. Y ahí su iglesia, su pueblo, aprende paciencia. Dios está obrando. No es cuando yo quiera, ni es como yo quiera. Dios tiene sus tiempos, Dios tiene su forma. Dios se revela a sí mismo como paciente, no como alguien que hace todo en un solo momento, sino que en su plan perfecto todo lo va obrando con paciencia. Es paciente con su pueblo escogido, y allí debemos nosotros aprender también paciencia. Nosotros, si Dios es paciente con su pueblo, yo también debo de ser paciente con mis hermanos. Y esto, hermanos, es por las Escrituras. No porque el pastor te lo diga o te obligue a hacerlo, por convencimiento del Espíritu Santo a través de las Escrituras. Aunque esta familia en la fe no sea perfecta aquí en esta tierra, por la palabra tenemos el conocimiento de que un día esta familia de la fe imperfecta llegará a ser perfecta. Por la palabra entendemos eso. No estamos exentos de conflictos ni de diferencias, pero por la palabra entiendo que un día esta familia de la fe será plenamente perfecta. Vendrá un día donde todo pecado será echado fuera de esta familia y todas las relaciones entre nosotros serán plenamente santas, puras, perfectas. Y eso lo sé por la palabra de Dios. Y eso me permite a mí ser paciente. Paciente. Por la palabra recibimos consolación, paciencia y esperanza. Así es que donde están las Escrituras, donde habitan las Escrituras, la esperanza se enciende en sus miembros. Si en la iglesia habitan las Escrituras, la paciencia florece en cada uno de sus miembros. Si la palabra de Dios permanece en la iglesia, el consuelo jamás faltará en sus asistentes.
El tercer pilar que juntos debemos de levantar, hermanos, es el pilar de la armonía. Dice el versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé a vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Por muy adornada que esté esta iglesia, por muy perfecta que sea nuestra liturgia y nuestra música, por muy generosas que sean nuestras ofrendas, por más dones y talentos que haya entre nosotros, si no hay armonía entre los miembros, esta casa sería una casa endeble. Necesitamos esforzarnos en edificar este pilar, el pilar de la armonía, porque nada de lo que he mencionado es suficiente si no vivimos de una manera armoniosa como iglesia. Ahora, ser o vivir en armonía no quiere decir que no va a haber diferencias de opiniones entre nosotros, ni tampoco quiere decir que nunca se van a suscitar debates sobre algunos temas entre nosotros. La armonía en la iglesia no es eso. No es estar exento de esas cosas. La armonía en la iglesia es la disposición de cada creyente a convivir en unidad. La armonía en la iglesia es valorar a Cristo antes que las diferencias que tienes con tus hermanos. El cristiano armonioso entonces es el que puede colaborar, convivir a la par de otros que piensan diferente a él, pero que al igual que él aman y tienen un fuerte deseo de glorificar a Dios. Un cristiano armonioso, hermanos, es otra característica esencial para la iglesia. El doctor Martin Lloyd Jones dice: la iglesia de Cristo es como una sinfonía, una diversidad de instrumentos, cada uno con su función específica, pero todos tocando en perfecta armonía bajo la dirección del maestro. Cuando dejamos que el orgullo o las diferencias nos gobiernen, desafiamos al director de la orquesta. Desafinamos esa melodía que Dios quiere producir a través de nosotros. Sonamos mal. Y eso nos lleva, hermanos, al cuarto pilar, que es el pilar de la alabanza. El versículo 6 dice: para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios. Debemos de vivir en armonía, porque también tenemos, hermanos, este llamado a glorificar a Dios como pueblo suyo. Pero Pablo ve en la iglesia diferentes voces. Pablo, el apóstol Pablo, ve en la iglesia diferentes tipos de voces. Y Pablo no está hablando de decir: yo sé que en la iglesia a la hora de cantar los himnos, unos cantan como barítonos, otros cantan como tenores, otros tienen voz de soprano. No está hablando de eso claramente, ¿verdad? Él está hablando metafóricamente y está diciendo que hay voces en la iglesia que son discordantes a la adoración espiritual que Dios demanda. Hay voces por ahí que no suenan al unísono. Hay voces desafiantes que se escuchan mal cuando la iglesia está adorando a Dios. En esa adoración colectiva de obediencia y de piedad que cada iglesia debe dar a Dios, hay voces discordantes que no están glorificando a Dios. ¿Cuáles son esas voces? ¿Cuál será el registro principal de tu voz, hermano?
¿Será la queja? ¿La murmuración? ¿La insatisfacción? ¿O tu registro de voz es tal cual debe de ser? Gratitud y alabanza a Dios en todas las cosas. Esa es la canción que la iglesia levanta al Señor. Gloria a Dios en las alturas. Santo, santo, santo. Gloria a Dios en las alturas. Pero hay voces que no están glorificando a Dios, que suenan diferente, que desentonan. Y esas son las voces de la murmuración, la insatisfacción, la queja. Voces que provienen de corazones malagradecidos, corazones insatisfechos. Hermanos, el cristiano debe de gozar de la vida. Las cosas buenas hay que celebrarse. El cristiano debe de ser una persona gozosa de la vida. ¿Por qué? Porque el cristiano goza de Dios ya. El cristiano no es uno que celebra y agradece una vez al año. El cristiano es uno que celebra y agradece a Dios por todo. Esas son las voces que levanta la iglesia. Dios, gloria a Dios por todo. Por lo bueno, por lo malo, por la salud, por la enfermedad, por la abundancia, por la escasez. Gloria a Dios por todo. Así es que, hermanos, unánimes a una voz, glorifiquen a Dios. Medita cuál es tu tono de voz y busca la armonía con la iglesia. Busquemos juntos estar en armonía, glorificando a nuestro Dios y Padre. Hermanos, meditemos en esto. Y el último pilar que sostiene la comunión en la iglesia es seguir el ejemplo de Cristo. Dice el versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Debemos esforzarnos en levantar cada uno de estos pilares siguiendo el ejemplo de Cristo, el Hijo unigénito de Dios, siendo Dios, no necesitando nada ni de nadie. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo el Hijo unigénito de Dios? Dice la Escritura, se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. Decidió anteponer su bienestar y decidió tomar los vituperios. Él decidió dejar acá sus propios intereses y cargó con todas las burlas de aquellos que lo despreciaban. Él soportó y recibió todas las afrentas, aunque no las merecía, por amor a nosotros, por amor a los hermanos pequeños que somos nosotros. Él es nuestro hermano mayor. Él sabe ayudarnos. Él todo lo cumplido perfectamente. Él ha tenido consideración de nosotros, los hermanos débiles. Todos, aún los fuertes, que decimos que somos fuertes, para Cristo somos los hermanos menores. Y Él ha sido considerado con nosotros y nos ha edificado, nos ha servido. No nos ha dejado ahí nomás, no. Él vino a servirnos porque nos ama. Y aunque Él era grande, perfecto y tenía todo el derecho de que se le honrara, Él eligió el camino del sacrificio y de la humillación para cerrar esa brecha divisoria y traer a los miembros de la familia de Dios a una unidad perfecta.
Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Debemos de seguir el ejemplo del Señor. De esa manera nosotros estamos llamados a imitarlo a Él en nuestra convivencia con los demás. La armonía en la iglesia no se va a lograr ni se va a alcanzar cuando todos seamos igualitos, cuando todos sean unos clones del pastor, cuando todos vistan como el pastor, o cuando todos hablen como el pastor, cuando todos alcen la voz como el pastor, o caminen como él. No, la armonía de la iglesia no va a llegar cuando ocurra eso. Espero que no ocurra eso. No, hermanos. No, la armonía de la iglesia tampoco va a llegar cuando todos sean igual que tú. No esperes que en la iglesia todos lleguen a pensar como tú en las cosas secundarias, en las cosas de la vida, como ya aprendimos. No, hermanos, la verdadera comunión cristiana se preserva por la disposición de ser como Cristo, de ser siervos, de dejar los derechos. Yo tengo derecho, no, de seguir su ejemplo, hermanos. Ahora, quiero advertirles brevemente que si alguno de ustedes toma en serio esta palabra y se resuelve a ponerla por obra, le va a ocurrir lo mismo que le ocurrió a Jesús. Cuando usted se vuelva un siervo, no espere menos que lo que le ocurrió a Jesús. Usted también va a sufrir, usted también podrá ser malentendido, usted también podrá sufrir el rechazo al igual que Cristo, porque Él es nuestro ejemplo. Así es que para esto, hermanos, necesitamos la abundante gracia de Dios. Esta iglesia necesita de la gracia de Dios para perseverar. Oremos, hermanos.